queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos concluyendo el cuarto trimestre del año 2013. En otras palabras, la lección de hoy es la lección 13ª del cuarto trimestre del año 2013. La lección de esta semana es una lección muy importante, porque en ella nos hace, además de una exhortación, una verdadera invitación a vivir como Dios desea que sus hijos vivan en esta tierra. El título de la lección de esta semana es Exhortaciones desde el Santuario. Y usted y yo vamos a descubrir, a estudiar y a aprender cosas hermosas que nos van a ayudar a crecer en la fe y a sentar nuestra base firme y sólida en aquello que hemos creído. Y vamos a tener temas muy interesantes, como por ejemplo, vamos a descubrir cómo tener acceso al santuario celestial de una manera directa. Seguidamente, vamos a estudiar qué significa ser y estar purificados y sinceros. Realmente esto es algo muy importante, porque estar sinceramente purificado es estar en el lugar correcto, con la persona correcta, que esto es a saber, nuestro Salvador Jesucristo. Pero seguidamente vamos a aprender cómo tener fe, que es, en otras palabras, tener certidumbre y confianza en todo tiempo. Este es un tema que usted no se deberá perder. Y al estudiar estas lecciones vamos a comprender cuándo tener esperanza y estar firmes sin fluctuar. Algunas veces pareciera que nuestra fe es débil, frágil y es arrastrada fácilmente. Pues en esta lección vamos a comprender cómo estar firmes sin fluctuar. Y para terminar la lección de esta semana, vamos a concluir disfrutando quienes necesitan tener amor y aprender a animarnos unos a otros. Descubramos, estudiemos y aprendamos lo que nos enseña esta lección en este final de trimestre y recibamos lo que nos envía nuestro Padre Celestial. Bien, el versículo de memoria para la lección de esta semana vamos a encontrarlo en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el versículo número 21 y 22. La Biblia dice así: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Y como regalo les doy también el número 23, que dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nos está diciendo aquí que nosotros tenemos a alguien que está en un lugar especial, y como Él está en un lugar especial, Él tiene contactos directos con el jefe. En otras palabras, tenemos a alguien que está de alguna manera delante nuestro para tener acceso a la casa de Dios. Y la invitación es que nos acerquemos con corazones sinceros, con certidumbre. Con certidumbre significa con seguridad, y con seguridad de fe, dice. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Algunos de ustedes, o tú seguramente, te has preguntado, te has preocupado por tener tu corazón purificado. Igual que yo, todos tenemos esa preocupación. Pues quiero decirte que no debes de preocuparte, ni yo debo preocuparme. ¿Por qué? Porque el que purifica tu corazón, purifica mi corazón. Y esto es a saber, Cristo. Yo no puedo hacer nada para ser santo. Es la santidad de Cristo la que me es imputada y la que me es impartida. Y eso me hace puro. Y por eso me puedo acercar, porque he sido lavado, ¿verdad?, en la sangre del Cordero, mi cuerpo y mi alma. Y de esta manera yo puedo mantener firme, sin fluctuar, esta profesión, porque el que me prometió esto es fiel y verdadero. No miente ni se arrepiente de lo que ha dicho. Él ha dicho: te salvaré, te bendeciré, te haré santo, y te ha hecho santo y me ha hecho santo.
La lección de esta semana, como su título lo dice, son exhortaciones desde el santuario. Y una exhortación no es necesariamente una reprensión. Una exhortación es como animar a alguien, es darle fuerza, darle motivación a que continúe adelante. Dice que a través de todo el libro de Hebreos, los pasajes acerca de la fe cristiana alternan con pasajes acerca del vivir cristiano. En otras palabras, la teología tiene implicaciones prácticas. Aquí en la Biblia nosotros encontramos realmente todo lo que es la teoría, pero esta teoría nosotros tenemos que hacer la práctica. Dios nos dice en su palabra qué hacer, esa es la teoría, y tú y yo tenemos que practicarlo. La Biblia hay que leerla para creerla. La Biblia hay que practicarla para ser santo, y para ser salvo hay que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sigo leyendo. El magnífico cuadro teológico de Cristo como nuestro sacrificio y sumo sacerdote anima y exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo con las implicaciones de esas verdades. En otras palabras, lo que Jesús nos ha enseñado en su palabra es lo que te enseña a ti y me enseña a mí para vivir de acuerdo a su voluntad. Dice que contiene el trío familiar de fe, esperanza y amor. Tres cosas: fe, esperanza y amor. También cada una de estas secciones conduce a otra faceta de la fe cristiana, de tal manera que vamos a viajar por todas estas exhortaciones del santuario para comprender cuál es la buena voluntad de nuestro Padre Celestial, santa, pura y perfecta. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos cuál es su tema con el título que es Acceso al Santuario Celestial. En la sección del día domingo es un tema de grande importancia para que usted y yo comprendamos cuál es el papel que Cristo juega por usted y por mí allá en el santuario celestial. En el libro de Hebreos es claro y ahí nos presenta que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, dice, misericordia y oportuno socorro. Oiga bien, podemos acercarnos confiadamente. Seguidamente dice que Jesús entró por nosotros como precursor. En otras palabras, Jesús va de manera como un precursor que va adelante por usted y por mí. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, acerquémonos pues confiadamente. Cristo en realidad ganó el acceso a las cortes celestiales. Recuerde, Él es el abogado, Él es el representante suyo y representante mío. Él se ganó ese acceso, aunque en realidad Él pertenece a las cortes celestiales. Él abrió esa puerta y logró que usted y yo tuviéramos acceso a esa entrada delante del Padre Celestial. El acceso que Él abrió o la puerta que Él abrió es una puerta que nadie puede cerrar y nadie puede abrir cuando Él abre o cuando Él cierra. Él está en la misma presencia de Dios. Cristo realmente, sus méritos, sus credenciales son su sangre. Por lo tanto, Cristo ahora está sentado. Si está sentado significa que reina. Y cuando Él está intercediendo por usted, por mí, Él nos presenta las buenas noticias. Para nosotros es que nuestro representante está en la presencia del Padre. Sirve a nuestro favor siendo un sacerdote meramente terrenal. O sea, Jesucristo es divino, pero se hizo hombre. Y aunque era humano, terrenal, Él era también divino. Y esto, al morir en la cruz, por eso, como Él se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es excelso sobre todo nombre. Y lo puso en un lugar especial. Por eso, toda boca ha de confesar y toda rodilla se ha de doblar ante Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es un representante que nos dio acceso ante la corte celestial, pero no solo eso, Él ministra. ¿Qué significa esto que Él ministra? Que Él está funcionando en las cortes celestiales. Dice, nada separa al Padre del Hijo. Siendo Cristo perfecto y sin pecado, no hay necesidad de tener un velo que proteja a Jesús, nuestro sumo sacerdote, de la santidad de Dios. Recuerden que el santuario tenía dos compartimientos básicos, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús tiene acceso a todo el santuario, hasta el lugar santísimo, ante la presencia del Padre. ¿Por qué? Él se pasea en medio de los candeleros. Él traspasó el velo, recuerde, el velo se rasgó y Él pasó al lugar santísimo.
como lo hemos entendido en las profecías. Así es que tenemos un representante que ministra ante el Padre, al Padre y el Hijo. Están uno en unidad con el propósito de salvar al pecador. Dice, ¿qué comprende la intercesión? Es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono del Dios infinito. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte, suplica ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado por su sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. En otras palabras, Cristo lleva tu oración misma y Él intercede por ti y tú y yo tenemos acceso ante el Padre Celestial. Él es un representante nuestro porque Él es humano, siente tu dolor, siente mi dolor, siente tu tristeza, siente tu angustia. Él tuvo todas las tentaciones que tú has tenido y que yo he tenido. Sus credenciales son su sangre. Él es un representante, es un ministro ante el Padre Celestial. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la puerta que nos da acceso ante el Padre Celestial. La Biblia dice, nadie llega al Padre sino por medio de Jesucristo. Así es que Él es el que nos da acceso al santuario celestial. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien ha abierto una puerta para ti y para mí, para que tengamos acceso directo ante el trono de nuestro Padre Celestial. Aprendamos de la lección del día lunes y descubramos cuál es su tema con el título que es Purificados y Sinceros. Muy bien. La sección del día lunes es una lección que podemos decir realmente es un poco compleja para comprender, pero es algo muy importante y primordial para entender todas estas lecciones. El tema es purificados y sinceros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 22, presenta las condiciones y las establece como en versículo para marcar la diferencia. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay tres cosas muy importantes. Número uno, que es que nos acerquemos con corazón sincero. Un corazón se acerca sinceramente a Dios, número uno, reconociendo su condición pecaminosa. Número dos, confesando, esto es ser sincero, confesar ante Dios. Y número tres, apartarse de todo mal o de todo pecado. Eso es acercarse con un corazón sincero. Y dije que es reconociendo, confesando y apartándose de todo mal. En este día nos presenta 4 puntos muy importantes, dentro de los cuales nos presenta primeramente ir con corazón sincero. De manera interior, nuestro corazón se refiere a la mente y debemos de ser sinceros, pero tenemos que estar purificados. ¿Qué significa estar purificados? La lección en este día dice que tenemos que esforzarnos para purificarnos. En realidad, el esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer es uno, y es el de ir a Dios en oración y estudiar su palabra. Esta es la que nos lava, la que nos purifica, la que nos santifica. Recuerde, Jesús dijo, vosotros estáis limpios ya. ¿Limpios por cuál? Por la palabra. Así que el esfuerzo que usted tiene que hacer es ir a la palabra de Dios. Número 2, ir en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa tener certidumbre de fe? Es tener acceso directo a Dios y confiar en los méritos de Cristo. Usted tiene acceso al Padre Celestial. Yo tengo acceso al Padre Celestial por medio de los méritos de Cristo. Así que acérquese con plena certidumbre, con plena confianza, con plena seguridad de que Cristo tiene acceso al Padre Celestial. Y por medio de Cristo usted también y yo tenemos acceso ante Dios. Ir con corazones purificados. Ya hablamos de esto. La purificación es tener la conciencia justificada, perdonada. Recuerde que es la justicia impartida y la justicia imputada. Usted recibió la justicia imputada cuando usted recibió la salvación en Cristo. Y la justicia impartida es la que todos los días usted tiene por medio de la lectura y la santificación de su alma por medio de la palabra de Dios. Esto es lo que justifica al pecador. Podemos tener una conciencia limpia porque hemos sido perdonados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde,
Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y tenemos que ir con nuestros cuerpos lavados en agua pura. Esto pareciera hacer referencia al bautismo, pero en realidad la palabra se presenta como el agua de vida, pero puedo decirle más, la sangre limpia. Y cuando Cristo fue crucificado, salió de su costado, ¿qué salió? Sangre y ¿qué más? Y agua. Entonces, Cristo es el que nos lava. No tenemos que tener una conciencia de doble ánimo, una conciencia de duda y de inseguridad. Tenemos que tener seguridad en Cristo Jesús. Cristo limpió, purificó y santificó su alma. Sinceramente, yo reconozco que soy pecador, confieso que soy pecador ante el Padre, me aparto del pecado y ¿qué hace Cristo? Me justifica. Eso es acercarse purificadamente con corazón sincero ante el Padre Celestial. Termino con esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Hebreos capítulo 10, versículo 19, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 21, 22 ahora, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Así es que hemos de acercarnos al Padre Celestial porque hemos sido purificados. Y acerquémonos sinceramente si hemos fallado. Y vuestro Padre que está en los cielos os dará conforme a vuestra necesidad. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es tener confianza. En el día martes es una lección que puede ayudarnos a superar un problema que todos los seres humanos tenemos. Y esto es a saber, un sentimiento de inseguridad o de falta de confianza en nosotros mismos. Realmente esto en la fe cristiana puede ser también un problema, porque confiar en nosotros mismos puede llevarnos a la perdición. Este día nos presenta lo que es tener fe y tener confianza. Aquí nos presenta que la palabra griega para confianza nos da una referencia o una connotación o significado que se refiere a tener osadía, tener coraje, tener valor, y que en el Nuevo Testamento varía un poquito el significado. Esto tiene que ver con que uno puede acercarse libremente a Dios en oración. O sea, tener confianza es tener osadía, de acuerdo podemos decir, a la definición de hace un tiempo atrás en el Nuevo Testamento. Pero entonces, tener confianza aquí podría significar, puede acercarse uno libremente a Dios en oración. Este tipo de apertura en nuestra relación con Dios produce confianza. Ahora, yo no sé en qué te amparas tú en cuanto a la fe. Algunos de nosotros nos agarramos y tenemos fuerza en la doctrina de nuestra iglesia. Algunos de nosotros nos aferramos a nuestras buenas obras. Algunos dicen, no, yo voy al cielo porque soy vegetariano. Otro dice, no, yo voy al cielo porque no escucho esa música. Otro dice, yo voy al cielo porque no voy a la iglesia adventista, porque andan mal. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que dar confianza? ¿Qué es lo que nos tiene que dar seguridad? ¿Qué es lo que nos tiene que dar esa seguridad? Bueno, la diferencia es en quién tú confías y en quién yo confío. Si yo confío en mí mismo y en mis obras, recuerda que mis obras son como trapo de inmundicia. Aunque coma, beba, haga, escuche o haga cualquier cosa, lo hago por mí mismo y algunas veces por beneficio personal. Pero eso no me da la salvación. Así es que podemos tener acceso a la presencia de Dios nosotros. Este acceso es ilimitado y no está bloqueado por nada sino por nosotros mismos y nuestras elecciones equivocadas. Tenemos una invitación abierta a ir al santuario celestial. Nosotros, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos tenemos que tener confianza única y exclusivamente en los méritos sacrosantos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que confiar en Cristo, tenemos que tener fe en Él, tenemos que creer que su muerte nos salva, nos perdona, su sangre nos limpia y que solo sus méritos nos hacen merecedores de la salvación. Es su gracia, es por amor y por misericordia que nosotros podemos alcanzar acceso directo al cielo. Y esta fe
nos produce confianza, nos produce seguridad. ¿Por qué? Porque estamos confiando única y exclusivamente en los méritos de Cristo y nada más. ¿Quién es Él? Bueno, Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el que limpia mi alma y mi conciencia de obras muertas. ¿Quién soy yo? Un pecador. ¿A quién necesito yo entonces? A Cristo, el Salvador. La seguridad y la confianza no están basadas en nosotros mismos, sino solo en Cristo. Estas condiciones no dependen de quiénes somos, sino de quién es nuestro mediador. Así es que es por fe y para fe. Es la muerte, el sacrificio de Cristo, es lo que me salva. En la parte de abajo de este día, haz alguna pregunta. ¿Qué te da a ti confianza? ¿Qué te da seguridad? Bueno, algunas veces a mí, mis obras, mis buenas obras, pueden darme confianza. Hay pastores que creen en su credencial, y eso está bien. Ellos son credencialmente pastores, pero no son salvadores. Uno los salva a ellos y me salva a mí. Cristo es el Salvador. Así es que no es la iglesia la que te salva, no es la doctrina, no es el pastor, es Cristo mismo. Así es que creer que yo puedo es un error. Mis justicias son trapos de inmundicia. Solo los méritos de Cristo pueden darme confianza y yo puedo tener fe, seguridad de que su muerte es más que suficiente para perdonar mis pecados, librarme de toda maldad y salvarme de este mundo malo. La lección nos manda a tener firmes esta profesión, que nos debemos de acercar confiadamente, que debemos de desear y debemos de demostrar esta seguridad, esta confianza. Así es que es pues la fe, la certeza, la seguridad de las cosas que no se ven. No puedes ver a Cristo, confía en Él, estás por buen camino. Que Dios nos ayude a tener fe y confianza en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora descubramos, comprendamos y aprendamos de la lección del día miércoles con este tema que es esperanza, firmes, sí. Muy bien, la lección del día miércoles es una lección de la cual nosotros debemos de aprender, porque esta es la clave misma de la salvación. El título es esperanza, firmes, sin fluctuar. Fluctuar es subir, bajar, bajar, subir, ir como quien dice, arrastrado de todo viento de doctrina, de todo tipo de enseñanza. Y nuestra fe, nuestra esperanza debe de estar firme, sin moverse, debe de estar inamovible. En este día la lección nos muestra por lo menos 5 versículos que nos enseñan lo que significa estar firmes, estar de alguna manera anclados en la esperanza. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice que Cristo como siendo la casa y nosotros siendo la casa de Dios o la casa de Cristo, dice, somos si retenemos firme la confianza. Porque si participamos con Cristo, debemos de retener firme hasta el fin esta esperanza. Así es que teniendo un gran sumo sacerdote, debemos de retener nuestra profesión hasta el fin con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios prometió y Dios es fiel, Dios es verdadero. Dios no es hombre para mentirse, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es que debemos de perseverar, debemos de mantener, debemos de sostener esta esperanza. Necesitamos confiar total y plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Podemos hacerlo porque nuestra esperanza no está en nosotros, sino en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Si usted confía en sus obras, si yo confío en mis obras, en las cosas que yo hago, no voy a alcanzar la salvación. Debo de confiar única y exclusivamente en Jesucristo y en su sacrificio en mi favor. Así es que debemos de confiar en Dios porque Dios no cambia. Una fe inmutable e inconmovible, cualesquiera que sean las circunstancias, nuestra esperanza será la misma. Nuestro compromiso con Dios no cambia. ¿Por qué? Porque podemos confiar que Él es fiel y hará lo que ha prometido. Dios le prometió a Abraham que le daría el hijo de la promesa y a Sara, y se lo cumplió. Dios prometió que vendría. Dice, habitaré en medio de ellos, y Cristo vino a habitar en medio de su pueblo, aun cuando lo rechazaron. Así es que si Dios cumplió la primera venida, Él va a cumplir su segunda venida. Si las profecías del Hijo de Dios se han cumplido
y el de Rey de Reyes y Señor de Señores se ha mostrado en las profecías y se han cumplido. Dios va a cumplir su palabra. Así es que nuestra incredulidad no cambiará las intenciones de Dios hacia nosotros. Sus promesas permanecen firmes a pesar de nuestras fallas morales. Las promesas están disponibles para nosotros. La fidelidad es parte de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios no cambia. Uno de los problemas que nosotros tenemos por los cuales nos desanimamos, dice el camino a Cristo, es porque vemos cuitas en nosotros. Y al ver nuestras cuitas nos desanimamos, sentimos que no merecemos el favor de Dios. Otra razón, la segunda razón por la cual nos desanimamos es cuando vemos las cuitas en los demás. Cuando vemos las fallas de los demás, nos desanimamos. Dice la Biblia que los jóvenes se cansan, que caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, van a tener nuevo vigor. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, nuestra firmeza debe de estar sin fluctuar, sin subir, sin bajar, anclada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el perfecto, Jesús es el santo, Jesús es el que no tiene mancha, no tiene sombra ni variación. Él no cometió pecado, fue tentado en todo como tú y como yo, pero no pecó. Por lo tanto, debemos de estar siempre con esta esperanza, firmes, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Él lo prometió y todo lo que Él ha prometido en su palabra se va a cumplir. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos dice la lección del día jueves con el tema que es amor. Animémonos unos a otros. Muy bien. La lección del día jueves es prácticamente el cometido del por qué existe la iglesia. Como nosotros hemos dicho muchas veces, la iglesia es como un hospital. La iglesia es un lugar donde llegan todos los que están necesitados, no solamente de Dios, sino de palabras de aliento, de palabras de ánimo, de sentir fuerza y fortaleza en este mundo lleno de dolor, de tristeza y de muchas necesidades. En este día el título es Amor. Animémonos unos a otros. Ciertamente en el libro de Hebreos capítulo 10 nos muestra claramente que nosotros tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar esta esperanza. Pero también nos dice que nos tenemos que considerar unos a otros. Imagínese usted, póngase a pensar qué es considerarse. Piense usted que usted va caminando y va caminando con un grupo. Pero en el grupo que va usted va también una persona que le hace falta una pierna y tiene que tal vez caminar con una muleta. Si usted se adelanta al grupo o abandona el grupo, esa persona la va a dejar abandonada y sufriente. De tal manera que considerar a los otros es considerar como que ellos pudieran ser usted mismo. Y también dice la exhortación, no dejando de congregarnos. Es realmente algo muy motivante saber que alguien está interesado en mí, en mi salvación. Así es que se nos anima a observar a nuestros compañeros creyentes y ver cómo podemos animarlos a amar a otros y a hacer buenas obras. Pero es más fácil provocar o enemistar a otros que incitarnos al amor cristiano. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces, tristemente, esto es realidad. Hay veces existe mucha crítica, hay veces existe mucho señalamiento y peor aún, algunas veces hay hasta condenación entre los mismos miembros de la iglesia. Esto no se debe de hacer, esto afecta, lastima a la iglesia. No debe de haber crítica, no debe de haber señalamiento y mucho menos condenación. Entonces, consolidemos nuestros esfuerzos para trabajar para la comunidad, de modo que por nuestros esfuerzos en amar, otros puedan hacer lo mismo. Y ellos van a ser animados a seguir congregándose. Algunas personas tienen muchas excusas para no ir a la iglesia, para dejar de congregarse. Tienen excusas de esto, tienen excusas de otro, tienen excusas de aquí. Entre más excusas, menos bendición. ¿Quieres menos bendición? Pon más excusas. Así es que entre más razones encuentres para ir a la iglesia, más bendición vas a recibir. Recuerda, más razones para ir a la iglesia, más bendición vas a recibir. Algunas personas pueden pensar que tienen buenas razones para mantenerse fuera de las reuniones cristianas. Dice, si uno quiere puede encontrar razones para evitar asistir a la iglesia u otras reuniones cristianas. No obstante, esas razones palidecen en contraste con la razón para asistir.
ser una bendición para otros. Así es que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 25. Así es que dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos para que, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así es que, como dice esta lección, amor, animémonos unos a otros. ¿Qué significa animar? Animar es un verbo que se puede conjugar. Animarme, animarte, animarnos. Yo animo, tú animas, él anima, nosotros animamos, vosotros animáis, ellos animan. ¿Qué significa? Animémonos unos a otros, estimulémonos unos a otros, amémonos unos a otros. Y en vez de criticar, amémonos. En vez de señalar, demos la mano. Y en vez de condenar, demos esperanza. Terminemos con la lección de esta semana. Hagamos la total conclusión para recibir una gran bendición. ¡Wow! ¡Qué tremenda, poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Exhortaciones desde el Santuario nos enseñó lecciones y conceptos que nos pueden ayudar a alcanzar la bendición de Dios para obtener la salvación en Cristo Jesús. Esta fue una lección que nos exhortó en muchas direcciones, que nos enseñó grandes y maravillosas cosas para tener una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros hemos visto en esta semana que Cristo es el mediador, el sacerdote que estuvo representando el tipo del antitipo y que Él realmente es el único que sostiene y levanta nuestra cabeza. Él representó al sacerdote terrenal, el típico. Entre el Altísimo y el pueblo está la previsión. Él abrió un camino para tu salvación y para mi salvación. Él es el mediador, Él es el expiador, el que intercede e hizo el camino para llegar hasta el Padre Celestial. El pecador no podría ir personalmente con su culpa sobre él y sin mayor mérito que el que él posee en sí mismo. Solo Cristo podía abrir el camino al hacer una ofrenda igual a las demandas de la ley divina. Las terribles consecuencias del pecado nunca se hubieran conocido si no fuera por el remedio provisto, que era de un valor infinito. Así es que esta lección nos dio grandes bendiciones que puedo yo decir y asegurar nos muestra el camino para obtener la bendición del Padre. La fe en la expiación y la intercesión de Cristo nos mantendrá firmes e inconmovibles en medio de las tentaciones que abundan en la iglesia militante. Recuerde, usted y yo somos miembros de la iglesia militante. La iglesia triunfante es otra, esa es la que llega al cielo. Hoy somos militantes, estamos aquí, todos queriendo alcanzar la salvación. Como estaban aquel montón de enfermos alrededor del estanque de Betesda. Así estás tú, así estoy yo. Somos la iglesia militante. La iglesia triunfante es la que llega al cielo. En esta semana aprendimos 5 conceptos que fueron de gran bendición. Por ejemplo, nos mostró lo que es el acceso al santuario celestial. Vimos que Cristo entró al lugar santísimo. Él intercede y ministra hoy por ti y ministra hoy por mí. Su sacrificio es suficiente para que tú y yo tengamos acceso directo al mismo cielo. También descubrimos el concepto número 2, purificados y sinceros. Vimos cómo Jesucristo nos limpió, nos santificó y de esta manera nosotros hemos sido aceptos en el amado Jesucristo. Nosotros podemos ahora acercarnos sinceramente, ¿cómo? Reconociendo nuestra condición, que somos pecadores. Solo Cristo es mi Salvador. Hemos de confiar en sus méritos
y hemos nosotros de arrepentirnos de toda maldad y de todo pecado. Así nos acercamos sinceramente, purificados con la sangre del Cordero de Dios. Recuerda que de su costado salió sangre y agua. Y el tercer concepto que comprendimos, tener fe, confianza. Esto es muy importante, porque tener fe y tener confianza nos da la seguridad de que en Cristo, su mediación, su muerte, nosotros hemos sido aceptos en el amado Jesucristo. Así es que es Cristo y solamente Cristo. Él tiene las credenciales para que usted y yo entremos al cielo. Él presenta su credencial, que es su sangre, es su sacrificio. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y esto nos lleva al cuarto tema: esperanza firme sin fluctuar. Nosotros debemos de estar anclados, cimentados, fortalecidos en las promesas de Dios. Son sus promesas la garantía de que Él, que cumplió en el pasado, va a cumplir en el presente y va a cumplir en el futuro todo lo que Él ha prometido. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros tenemos que aprender a confiar única y exclusivamente en los méritos de Jesucristo. Y el tema número 5 fue amor. Animémonos unos a otros. Necesitamos aprender a mantener firme sin fluctuar nuestra profesión de fe. Debemos de considerarnos unos a otros en amor y no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Las excusas para no ir a la iglesia nos roban la bendición. Entre más excusas, menos bendición. Si tú encuentras razones suficientes por cuales ir a la iglesia, tú vas a ser bendecido. Más razones para ir a la iglesia, mayor bendición. Tenemos que animarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque estimulándonos en amor, Dios nos va a bendecir mucho, mucho más. Así es que esta fue la 13ª lección del cuarto trimestre del año 2013. La próxima semana vamos a estudiar la primera lección del primer trimestre del año 2014. Y aquí tengo la lección de alumno. El título de esta lección es El discipulado. Y por si acaso esta no es suficiente, tengo otra que es más grande, con la cual usted puede apreciar más claramente la lección para tener su corazón inyectado de fuerza y poder y de bendición para seguir adelante, peregrinando en este mundo hasta que el Señor venga. La primera lección que vamos a estudiar la próxima semana, su título es Los discípulos y las Escrituras. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.